¿Qué hace que una selección evolucione? ¿Cómo es que un país logra consagrarse en el fútbol mundial y dominar toda una época, una era, ser campeón del mundo? No te preocupes, hoy lo vamos a descubrir aquí en Detrás del Balón, pero por supuesto, soy el invitado en este segundo episodio en el show de Belén. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, pero no mientas. Los dos estamos agarrando aquí confianza en nuestro segundo episodio. Bien, invitarlos a todos a seguirnos. Este es el segundo episodio, ya está el primero arriba, así que para que lo puedan checar. Tuvimos al tío Leyendas hablando bastante bueno, escándalos, polémicas en las Copas del Mundo. Estuvo mucha bueno. Historia. No les voy a spoilear porque tienen que verlo si es que no lo han visto. Pero en este segundo precisamente vamos a hablar de lo que hay detrás de los proyectos deportivos, futbolísticos, porque muchas veces, claro, pensamos, bueno, pero ese país cómo llegó a ser campeón del mundo, fue... O ni siquiera campeones del mundo, que fue una selección de no verse a empezar a estar en el radar del mundo, literal. Exactamente, tantos ejemplos en Europa, en América. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, así que quédense un ratito, vamos a charlar, pónganse cómodos si nos están escuchando, tranquilitos, si nos están viendo también, mira, un saludo, estamos en vivo aquí en directo. Bueno, no es cierto, no es en vivo, los timé, perdónenme, tenía que decírselos. Oye, Belén, hay una cuestión en la historia del fútbol y es que hoy los proyectos ya no surgen de la obra de la casualidad, ¿no? Muchas selecciones que han llegado a consagrarse es porque se han establecido en un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. 100%. Por ejemplo, Japón. Se hizo una liga japonesa, ¿sabes? Y desde ahí se empezó a curtir también también mucho la que mandan a sus jugadores a Europa o a otros países a curtirse. Sí, cuando empezó el fútbol era, y estamos hablando de 1800, inicio de los 1900. Claro, los países que dominaban tenía que ver porque ahí empezó el fútbol, hablamos en Europa, en Inglaterra evidentemente, hacia donde se iba exportando. De hecho, ahí te voy a interrumpir un poquito, Dímelo que no ahora. se te vaya la idea. Un dato curioso acá es que los primeros mundiales, 1930, Inglaterra no participaba ni siquiera en Italia o Francia, porque decían, yo hice el fútbol, yo no voy a esas cosas. Y cuando fue el primer mundial... cambió la cosa. Aprietos. Bien, claro, sí. Y luego, claro, se iban llevando el fútbol, iba creciendo en países un poco más desarrollados. Hablamos evidentemente de los europeos, pero cuando llega a América, cuando se expande a Asia, empezamos a tener ya países con un talento per se increíble. Brasil, evidentemente, que desde los 50 se empezó a competirle a los europeos. No por nada es la selección que más mundiales tiene. Exacto. Y creo, no sé, creo que es el único país que ha ido a todas las ediciones de mundiales. Correcto. El único que ha pasado de rondas en todos los mundiales que ha participado. México estaba cerca de ese récord, pero ya... No, porque como lo hablamos, cosas que hablábamos en el episodio pasado, porque no les podemos spoilear, entonces vayan a verlas. Por ahí hubo una polémica que México no fue a uno, por ejemplo. México no fue a uno, exacto, y bueno, en el último no pasó de fase de grupos, pero en términos generales, justo los países empezaron a tomárselo en serio. ¿Y qué implicaba tomárselo en serio? No solamente los 11 o los 18 que iban a los torneos internacionales, ya hablamos de infraestructuras globales, ya hablamos de selecciones menores, hoy ya hablamos de selecciones femeniles, porque hace 40 años pensar en que un país dentro de su organigrama tuviera fútbol femenil era imposible. O sea, complicado. Sí. Y hoy ya tienes países... Evidentemente Inglaterra, Estados Unidos, Japón, España que ha levantado muchísimo. El caso de España, y me quiero detener tantito ahí, es un ¿femenil caso, o varonil? Los dos. Es un caso particular porque incluso del deporte en general, cuando llega la década de los 90, España se establece la misión de hacer que todo su deporte se consagre a nivel global. Tienen una misión de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 vamos a competir, de hecho es su mejor participación en Juegos Olímpicos, pero esa es la chispa que enciende la llama de todo el deporte. Y hoy tenemos, y yo sé que aquí vamos a hablar de fútbol, pero hoy tenemos tenistas, pilotos de Fórmula 1,
futbolistas, basquetbolistas, tenemos hasta peleadores de MMA, tenemos futbolistas varoniles, femeniles. La última, bueno, la anterior gala del Balón de Oro, no la última que gana Dembélé, los 2 balones de oro son españoles, Rodri y Aitana. La máxima ganadora, o sea, el Barça tiene 5 ganadoras de Balón de Oro consecutivas. Entonces... tienen al equipo más campeón en Champions. Tienen al equipo, exacto. Han hecho de su deporte algo global y en general la selección española me parece uno de los grandes ejemplos de cómo han visto a sus selecciones en un aspecto total, ¿no? O sea, y dirías que es favorita, porque por ejemplo, hubo Sudáfrica que ganaron y vinieron euros, o sea, esa fue Su prime. Su prime. ¿Dirías que ahorita vuelven a entonar o vuelven a tener tropiezos? Yo creo que lo van a hacer bien. O sea, son top 3 candidatos junto con Portugal y no lo sé. Francia puede ser. Inglaterra, si lo hacen bien. Pero yo creo que sí. El detalle es ese, que justo cuando pasa la selección de 2010, cuando se va después de Brasil el descalabro, sí o no todos pensábamos, se acabó el fútbol español. Esa sería una maldición, ¿no? Porque normalmente he visto que al año siguiente... Sí, los campeones, ¿no? La maldición de los campeones del mundo que la cortó Francia ahora llegando 2 veces a la final. Pero creíamos, el fútbol español se acabó, ya se acabó la era dorada. Continúan haciendo, o sea, el Barça continúa haciendo talentos, incluso el Real Madrid consagrando ahora, a Carvajal y compañía. Y hoy otra vez están compitiendo, fueron campeones de la Euro. Sí. ¿Y sabes cuál es la cosa también? Y no sé qué pienses, tú que sabes más de fútbol europeo que yo. Ya no solo, antes veíamos a la selección de España del 2010, todos jugaban en España. Y claro, en el Barça y el Madrid, los mejores equipos del mundo. La mayoría jugaban en España, sí. Hoy, Rodri no juega en España. No, pero juegan en las mejores ligas europeas. Entonces siento que ahí es parte, como los japoneses, un sistema de mantén a tus jugadores base, el 11 ideal español, en ligas de alto potencial y no en ligas de alto potencial en el último equipo de, ya sabes, de la tabla. No, son top. Un Manchester City, un Chelsea, por ejemplo, Cucurella, ¿sabes? O sea, siento que está bueno. Y dejen o sea, ahorita me dices, un 11 de España, pues por ejemplo, Carreras y Cucurella, se me hacen 2 jugadores bastante buenos, son la misma posición. ¿Cuál te llevas? Claro, sí, Eso es algo bueno, tienen para generaciones. Exacto, y proyectos, y claro, no existe una llave para un proyecto ganador a nivel mundial. Y voy al caso contrario, Brasil, sus jugadores no se quedan en su país. Se sabe que el futbolista, el mejor fútbol se juega en Europa. El fútbol talentoso se va a buscar un sistema más alto. Exacto. Y ahí se fusionan. Exactamente. Y hoy tenemos la mayor cantidad de futbolistas no europeos en el fútbol europeo son brasileños. Prácticamente todos los equipos tienen uno. Tú, Rafinha, yo, Vinicius. Rafinha, Vinicius, ve cualquier equipo están compitiendo. Han caído en una crisis y mira, ahora que vamos a hablar de proyectos ganadores, me voy a meter ahí en una polémica y quiero que me des tu opinión. A ver. Creo que el proyecto de Brasil se ha alejado de su proyecto ganador. ¿Y a qué me refiero? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, todos ellos salían de Brasil a los 20, a los 21. Eso hizo que la Brasil de los 90s, estoy hablando de lo más reciente, y de los 2000s, compitiera porque se formaban en el fútbol brasileño, sentían la magia, la samba, la favela. Y ya que estaban medianamente formados 20, 21, se iban a Europa, al PSG, al PSV, algunos sí se iban directo al Real Madrid. Hoy son grandes jugadores, Vinicius, Rodrigo, Rafinha, pero se van, Endrick, se van a los 16. Sí, eso está cañón. Entonces, a ver, no te vayas tan lejos. También en Argentina, más tanto, ¿no? Siento que es un golpe muy fuerte el cambiar, porque, a ver, el sistema de juego en México, Argentina, Brasil, América, es completamente distinto al fútbol que se ve en Europa. Entonces, por eso Japón y otras selecciones optan por mandar allá, ¿sabes? Para que absorban mayor calidad. Hay perfiles que eso les beneficia. Por ejemplo, Messi. Messi se fue súper chiquito al Barcelona. No le hubiera pasado lo que le pasó si no se iba de Argentina. Justo, ¿sabes? Y hay casos que se van, que la verdad ahorita no sé, Endrick, por ejemplo, que se van y terminan comiendo banca. Por eso te decía que yo creo que, hablando de proyectos ganadores, Brasil
probablemente, y ustedes, a ver, díganme su opinión ahí, háganoslo saber, escríbanos a las redes sociales del show, a las nuestras, pero creo El que Heraldo. deberían, particularmente Brasil, esperar un poquito porque ya el jugador brasileño ya no se siente tan brasileño. O sea, Vinicius es buenísimo, incluso Rafinha, pero no juegan como el Un juego Ronaldinho. bonito, ¿sabes? Como Neymar, Ujú. que tú dices, quiero ir a verlos. Son jugadores, claro, ese sacrificio se ha transformado en que son efectivos. Son goleadores. No, y hacen falta, cuando no juegan en sus respectivos equipos, Se nota. se ve la carencia del Exacto. toquecín. Entonces el sacrificio vas a dejar el gen brasileño a cambio de... O sea, ¿tú crees que es más, o sea, que es bien una parte del talento que ya traes en la sangre, aparte del sistema? Porque, por ejemplo, hay Sí. selecciones que estuvieron en su prime y chance de ahorita no son el caballo negro ni el favorito. Por ejemplo, Croacia y Bélgica. Bélgica. Justo. Creo que Croacia fue bueno el mundial pasado Sí, y cuando quedó finalistas. subcampeón y tercer lugar. Exacto, o sea, 2 veces por lo menos llegar a semifinales en un país donde Se acaban de hace independizar. 30 años no existía y que... O sea, y ahí, por ejemplo, en Croacia, ¿qué dirías que es la diferencia? Porque en Brasil se crean desde morritos, están Sí. dándole y juega en las favelas, en la playa, en donde tú quieras, juegan. Pero Croacia sí, Modric, perdón. Ujú. Modric es tan fácil como decir, No. estuvo en guerra de chiquito. Sí, o sea, es una Y tuvo generación... que, o sea, irse a otro país para... Sí, es una generación que ha vivido la guerra de su país, o sea, no es como en plan nosotros de la revolución, ¿no? Pues no tengo idea, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que aparte de evidentemente hablar de una cultura o más bien una infraestructura, hablar de una mentalidad de organización, pues también está el tema de la sociedad y quizá voy a ser muy simplista, pero tal como Brasil, como con Croacia, que voy. En Brasil se respira fútbol desde que nacen. Ujú. Entonces es un gen de, aquí se juega fútbol de playa, de cualquier tipo, pero se juega con la Y pelota. son buenos en no playa y en no Exacto. playa. Con Croacia creo que son países similares, pero en un sentido de sociedad, una sociedad resiliente, ¿sabes? Que están creciendo y acostumbrados a salir adelante porque tienen que salir adelante. Entonces lo han enfocado en el deporte y particularmente han encontrado en el fútbol esa vertiente en el plan, nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, permíteme la expresión, para salir adelante. Y el caso perfecto es Rusia 2018. Todos los partidos se fueron a tiempos extra. O sea, Croacia era una Partidazos. selección que yo creo que representó perfectamente lo que es la sociedad croata. Les empataban o iban abajo en el marcador Y le daban vuelta. y le daban la vuelta, no se rendían. Entonces, creo que todas, por eso decía al principio, no existe la fórmula, porque si así fuera, ojalá México comprara la fórmula y mira, campeones del mundo, pero necesitas muchísimas cosas. No, es una mezcla, dirías, de talento, porque Ujú, 100%. También siento que en cuanto a talento, por ejemplo, tienes el caso que ya habías dicho de Neymar, que Ujú. sí es un diamante, pero no se lo cree él, ¿sabes? Y se va mucho a otro Sí, la carril. mentalidad. Siento que eso pasa, que es como Sí. se me fue la palabra, la constancia y el voy a ser deportista, voy a ser atleta Claro. de alto rendimiento, porque un futbolista es un atleta de alto rendimiento y más ahorita con los calendarios de miedo que están jugando altas ligas. Y también aquí en todas partes, yo Todas creo. partes, ajá. Entonces sí creo que es mucho talento, el sistema, y yo diría que es como el proceso que traen de atrás, o sea, ¿sabes? De cómo se van, justo como diamantes, Sí, lo todo. vas puliendo y ya queda algo, un producto final. Sí, y pasa también en Estados Unidos el hecho de que cuando Estados Unidos gana para ser sede del Mundial del 94, deciden reformular todo el fútbol y es Ujú. que se crea la Major League Soccer, la MLS, con una visión de ser campeones del mundo, creo que era en el 2020 algo así. Para fortuna del ego del aficionado mexicano, no lo consiguieron, pero están en ese camino. Evidentemente, el fútbol es un deporte diferente que el atletismo, la natación, Tenis. que domina Estados Unidos, ¿no? Los clavados, bueno, no los clavados, ¿no? Pero bueno, tantos deportes que Estados Otros, Unidos sí. domina, ha encontrado más choque con pared, ¿no? En el fútbol no es tan fácil. Gimnasia, ya, por ejemplo, en las Olimpiadas, un gran ejemplo que por ahora están dándose las Olimpiadas de invierno, se dieron, pues
Ahí son unos cracks. Sí, dominan el medallero siempre. Pero ¿no crees que sea lo que decías de Croacia? Es parte de también y de Brasil, es parte de una cultura. En Estados Unidos no tienen la cultura del fútbol, soccer, a lo que ellos llaman. Sí, no, Es del fútbol, deporte en general. Ajá. Pero es eso también. Pero ya lo empiezan a incorporar. Claro. Y se está viendo las joyitas que están sacando ahorita. Y más en lo femenil, hubo una temporada que Estados Unidos Dominaba. tenía unas jugadoras Dominaba. de miedo. Y ellas no era de que jugaran en equipos tan top, sino que se curtían desde abajo para ir. O sea, creo que ahorita ya están agarrando poder el PSG femenil, la Champions femenil. Sí, Europa cosas ya los femeniles, alcanzó, como ya que los están puliendo más. Pero antes, yo la liga que veía femenil y las jugadoras que escuchaba eran que estaban en Estados Unidos. Sí. Incluso me acuerdo de Deina Castellanos, ¿te Ujú. acuerdas? No iba a Europa, no tenía que ir a Estados Unidos, ¿no? Muchas veces el talento del mundo tenía que ir a Estados Unidos. Hoy ya el talento europeo se ha puesto en el margen que está también en el varonil. Pero, de nuevo, es una mentalidad en Estados Unidos, toda una cultura deportiva en general, Ujú. apoyada por las universidades, apoyada por las instituciones. Hoy la MLS sigue creciendo, o sea, tanto por el tema de las franquicias, están adoptando un sistema como en la NFL, como en la NBA, de apoyar el talento, de traer nuevas inversiones, que se produzca el día de mañana, probablemente en 30 años Estados Unidos sea una potencia en el continente, no lo sabemos, pero están Y haciendo... eso al ego mexicano nos daría... No, nos va a doler un montón. Pero están construyendo hacia allá. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? O sea, hoy hablamos de Japón, hablamos de Croacia, hablamos de Bélgica, hablamos evidentemente de los España. europeos, de España, como proyectos consolidados. Hoy Estados Unidos sigue siendo un proyecto en desarrollo. A futuro. Ojalá y a largo Sí. plazo, o mejor dicho, ojalá, No, ¿no? ojalá, o sea, Pero, por ejemplo, uno que yo sí diría y pondría en la mesa, este mundial lo va a tener muy, muy picudo, Marruecos. pero mira, es mucho como... Y Marruecos siento que tiene Sí. otra forma de pulirse. Por eso decíamos que no es una receta. ¿Cuál forma crees que Ujú. tiene Marruecos? Sí, ahorita que decías de crearse en casa casi, y receta hogareña y todo aquí preparado orgánico. No, Pero Marruecos. ellos son al revés. Ajá, Marruecos es chance y nuestra liga no es la más top, pero mandando afuera, tanto así que en la final africana, pues tuvimos un Senegal, Marruecos, Ujú. que pedazo partidazo, fuera de sus polémicas. Pero, por ejemplo, creo que Estados Unidos y Marruecos siguen la misma idea y a ver si tú qué piensas. Y por ahí México la está siguiendo con Lilini. El hecho de probablemente a ver si se me entiende el término, nuestros marroquíes nacidos en Marruecos no tengan tanto talento. Pero vamos a encontrar un marroquí español, vamos a encontrar un marroquí de Sí. aquí. Estados Unidos lo está haciendo. De repente ya ves la selección de Estados Unidos, ya tiene apellido, bueno, Ricardo Pepi. Marruecos, Brahim Sí, Ibrahim Díaz. incluso Hakimi, o sea, esa Ujú. selección de Qatar, la mitad no hablaba marroquí, pero se sentían identificados por sus Ujú. padres o porque quizá nacieron ahí y se los llevaron pronto a otro país. Estados Unidos lo está haciendo igual, encontrando talento en apellidos No te vayas tan latinos. lejos. Creo que la sub-20 mexicana, no, sub-17 mexicana, hay muchos que no son nacidos en México. Y ahí justo lo que te decía con Lilini lo están haciendo, adoptando esa... Ujú. Bueno, al final el caso Sí, es te Francia. entendí. El caso es Francia. Touché, sí. No hay mejor ejemplo que Francia de decir, oye, Fusiones. ¿y si agarramos el talento que tienen la nacionalidad francesa? Y No, Estados- ya son nacidos acá, pero Ajá, son tienen... toda la herencia alrededor del Ajá. mundo. Incluso puede haber otros que no, o sea, pasó en el caso, y viene desde Zidane con la familia de Argelia, Benzema también, Ujú. pero México lo está haciendo y hoy vemos el hijo de Matías Bozo, que pues, es argentino, pero como nació aquí, tráetelo. Checo. Y Ay, se me fue el nombre, no es Checo. Eso es Fórmula 1. Santi Jiménez. Jiménez, exacto. Hoy estás viendo un Santi Jiménez Quiñones. que ya tienes el ejemplo porque su papá jugó hace 20 años, pero ¿quién quita que en 20 años veamos a un Gignac en la selección mexicana, ¿sabes? O veamos a un, ¿qué te gusta? A un Quiñones o un Benítez, como el hijo de Chucho Ujú. Benítez, que también ya creo que tiene 15, 16 años. Esa es una fórmula que muchos países han adoptado como para meterle un cheat code, ¿sabes? Sí, sí.
Y tú dirías que es, porque a ver, yo escucho mucho en redes que hay una polémica en, no, usa mexicanos 100% tipo Chivas aquí. 100% mexicanos. Hasta Chivas lo está haciendo. Y, ¿sabes? O sea, sí, así les va a ir en liguilla. Pero, ¿sabes? Pero, o sea, ¿tú estás a favor de que se dice naturalices? Sí. Naturalices a un Fidalgo que, ese sí, o un Quiñones, que Es ese que sus sí, talentos. nada, lo naturalizas y ya lo usas acá. Sí, yo sí, porque al final, a ver, la Constitución no dice existen mexicanos, no, no es el virreinato donde hay mexicanos de categorías. Esto es mexicano o no mexicano. La Constitución te dice que puedes ser Ya mexicano eres por nacimiento, pasando tu bla, bla, examencito, bla, ya eres mexicano. por naturalización. Porque hay examencito, Exacto. Incluso, y no voy a meter en problemas, pero esos naturalizados probablemente sepan más de historia de México que mucha gente que está Dicen que son preguntas difíciles. O sea, Ajá. de que preguntas que chance y tú y yo, no nos digamos, acordemos híjoles, sí le tengo que leer un poquito a mis libros de... de historia. Ajá. A eso me refiero. Entonces, mexicano es mexicano. Se naturalizó, nació aquí o Como sus dicen, padres, el mexicano nace en donde quiere. donde se le da la gana. Sí. Entonces, yo no tengo problema. Muchos países no han tenido problema. Ujú. De ¿Por nuevo, qué nosotros tendríamos el problema? Si Porque lo vemos en Francia y en Marruecos y están creciendo claro. cosas fuertes. Y siempre el detractor dirá, no, pero es que mira, Brasil y Argentina, sí, amigo, nosotros no somos ni Brasil ni Argentina, pero si podemos encontrar una fórmula para llegar ahí, una fórmula que otros países han mostrado que da resultados. Ujú. Oye, y a ver, con mi pregunta pasada, ¿tú qué prefieres? ¿A un mexicano que juegue 100% de primero en su equipo, ¿sabes? O sea, Ujú. en el titular, o que sea banca, pero lo traes a la selección mexicana? O O sea, sea, que en no plan- sea el indiscutible. ¿Un titular en México o un banca en Europa? ¿O cómo? Ajá. Uy, es que también depende, Es que ¿no? yo digo, ¿Banca en qué equipo? ajá. Si es banca en el cuarto de Bélgica, no. Pero si es banca en el líder de la Premier, bueno, está bien. O en el último, si es líder en el último de la tabla de Inglaterra. Todavía, como Porque son- está jugando, ¿no? dices Inglaterra, España y Alemania, te puedes dar el lujo de decir Y la serie, y la liga italiana. la liga italiana un poquito, yo creo que ahí tendrá que esforzarse más. O sea, Ok. Pero, por ejemplo, pasa con Johan, que es titular, Ujú. el Genoa no va a competir por el título, probablemente jamás. Pero dices, bueno, es titular, es una liga top 5 y O sea, tipo Quiñones, te interrumpo ahí, que está metiendo goles, Ah, no, la para está mí Quiñones armando tiene que ir. y tiene que ir, Sí, aunque sí, sí. esté en una liga que no se ve tanto, No. que está creciendo. Que volviendo al tema, Es Arabia está- otra sopa diferente. sí. Pero te digo, volviendo al tema, es una fórmula, es otra fórmula. Arabia dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el mundial en unos años. ¿Cómo hacemos para que, si nosotros no podemos exportar talento, para que nuestros jugadores se curtan, vamos a traerles talento y nuestros jugadores se van a curtir jugando contra los mejores del mundo? Y es otra fórmula. O sea, tienes la fórmula Sí. de hacer Creo un que proyecto. es el orden de los productos. Sí. No altera el resultado. Aquí sí es claro. O Claro, agregándole claro. nuevos factores. Y para darle puntos, te voy a dar 3 fórmulas. La primera, hacer todo un organigrama. Fuerzas básicas, ¿no? Juveniles. Interno. Ajá, exacto. Estados Unidos. Fortalecer tu producto interno, digamos. Selecciones varonil, femenil. Tenemos España, Estados Unidos, bla, bla, bla. Incluso Argentina, Brasil, que tienen todo un camino de, ya que triunfaste, vete. Luego tenemos la segunda, que es encontrar talentos de otros países, pero que forman parte del tuyo. Francia es su Oye, caso. por ejemplo, eso, ¿crees que la Liga Mexicana está intentando hacer eso trayendo a jugadores como en su año pasado? Sí, canales y así. Como, ajá. No, yo creo que eso tiene que ver más por o un tema lo mercantil. quiere y no. Ok. Sí, yo creo que más por un tema mercantil, porque si quisieran hacerlo sería el tercer ejemplo. El caso de Arabia, lo hizo China en su momento, lo hizo Qatar en su momento, no le salió. Arabia parece que está encontrando la tecla, que es tráete el talento. ¿Por qué? Porque vamos a vender la liga, te va a servir a corto plazo. Vamos a crecer interno el Exacto. producto. Y a largo plazo te va a servir para ver si haces que tú... Y siento que la otra regla es a la inversa. ¿Cómo que a la inversa? Manda tu producto afuera a crecer Claro.
o sea, que se curta Sí. ya y ya lo traes. Argentina está así. Ujú. Brasil ya su Brasil. liga ha aumentado. Croacia. Pero Croacia, Marruecos. Todos esos países, ¿no? Incluso los Balcanes, Suecia, Dinamarca. Siempre tienen a un delantero o un defensa en un equipo top, ¿no? El Ujú. Arsenal tiene a un sueco. Siempre vas a encontrar un Sí, delantero sí, top. sí. Noruega. Exacto. Pero, a ver, yo te pregunto. ¿Tú qué prefieres ya para cerrar este episodio? Ándale, va. ¿Tú qué tipo de proyecto prefieres? De estos tres que hablamos. ¿Formación, todo así, organigrama? ¿O traer talento de otros países que siguen siendo de tu país? ¿O inflar la liga y a ver si así hacemos que la selección... A ver, yo me quedaría con España 2010, que fue casi todo interno, Sí. o sea, orgánico, pero viendo a México sí me gustaría más hacia afuera, que se curtan, Ujú. y, ¿sabes? Entonces me quedaría con esos dos sistemas. De que No. fortalecer el interno, Sí, porque pero si luego puedes... la de traer producto de fuera Ujú. se puede ver como más a lo dinerito. Ujú. Entonces siento que esa la dejaría aparte y me quedaría con dos. No con una sola, con las dos. Sí. Sí, yo también me gusta. Te la voy a comprar. Mixeada. Te la voy a comprar. El problema aquí es, y dejamos la pregunta para los que nos están escuchando, la urgencia. ¿Tú crees que en México puedan los directivos aguantar? No lo sé. O sea, al final, no lo sé. Lo dejo para que lo responda la Sí. gente. Sí, Pero sí, si sí. es que los directivos en México están dispuestos a aguantar, porque esos procesos, y lo hablamos en todo lo que hemos visto hoy en el episodio, no son de la noche a la mañana. No. O sea, Estados Unidos lleva 30 años intentándolo y lo va a seguir Y intentando. hay otros que parecen de la noche a la mañana, como una España o un Croacia, pero no en realidad. Pero no en realidad, exacto. Y porque tienes al Real Madrid ganando un desde Marruecos. los 70. Marruecos tampoco es de la noche a la mañana, porque no es como que Brahim tenga 2 años, ¿no? Sí, de no. vida. Tiene 26, 28 y antes Sí, sí, atrás sí. de él venía mucha gente. Pero, Belén, tengo que cortarte aquí. Sí, claro. Cortarte aquí porque se nos Ya. ha acabado el tiempo. Se Ya, nos ha acabado el time up. tiempo. Ya el señor Heraldo nos ha dicho, por favor, me gustó el episodio, pero nos vamos a tener que ver en la siguiente. En la siguiente parte vemos qué temita se Bien. viene y pues. Te ya. espero la próxima semana, en el próximo episodio, Belén. Sí, con un invitado especial. Ahora sí. ¿Puedo saber? No me digas, no me digas. No me Sorpresita. digas. Está bien. Sorpresita. Pero Me va a gusta. estar cool. Así que ya saben, en el Heraldo Podcast y que te sigan en tus redes. ¿Cómo no? Ahí estamos, @enlaescuadra, en todas las redes, ahí me pueden seguir. Y en mis redes como Belén Forgón. Y por supuesto, síganos aquí en Detrás del Balón. Estamos en todas las plataformas, en donde quieran, si quieren vernos, si quieren escucharnos, si quieren olernos, puede que no, pero vamos a encontrar la fórmula. Y yo. Para que haya, oye, ¿por qué no un podcast multisensorial? Ahí lo dejo en la mesa para... Yo sé que Heraldo tiene presupuesto, así que lo va a dejar. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio. Escuchen los que tenemos ya publicados aquí en Detrás del Balón, Heraldo Podcast. Bye. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.